Nuestro planeta genera temperaturas muy altas en el subsuelo, muy útiles para producir electricidad, calor y hasta generar aire fresco para soportar el calor. Esta energía, la geotérmica, tiene varias ventajas. No es intermitente como la solar o la eólica, pero tampoco contamina como la quema de combustibles fósiles y no tiene precios tan volátiles como estos combustibles que en cualquier momento se pueden encarecer muchísimo. No obstante, esta energía tiene sus retos. Profundizamos en ello en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. A ver, aquí hemos hablado del tema del cambio climático y hemos hablado sobre todo de la necesidad de transitar lo más rápido hacia las energías renovables. Pero de esas renovables, de las que más hemos hablado, es del sol y del viento. Entonces, bienvenida a la geotermia, porque la verdad es que hemos platicado muy poco y me parece que es de las áreas que incluso en un país como el nuestro harían más sentido. Entonces, primero, una ligera opinión tuya del cambio climático. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos en ese tema? Pues estamos atrasados. Estamos atrasados en acción, de eso no hay duda, a nivel global, diría yo. Son pocos los países que han realmente avanzado y pueden decir que ya están muy cerca de lograr un net zero o algo similar. En México hemos tenido avance, por ejemplo, en geotermia. Tenemos historia en la geotermia, décadas de Muchos tener años, geotermia, ¿no? Muchos años. La geotermia es utilizar el calor de la tierra para generar electricidad en su mayoría, pero tiene muchos usos. Hay personas que lo usan para invernaderos, acuacultura, calentar y enfriar casas. Tiene muchísimos usos la geotermia y una belleza, a diferencia del solar y eólica, es que es 24/7. Porque todo el año, todos los días está prendido. Nomás para ayudarme a describir, alguna vez lo he visto. Tú tienes, tienes, ¿qué? Magma, ¿no? En el centro de la Tierra. Ajá, en el centro de la Tierra digamos que hay magma, cuerpos de magma que medio suben, pero está muy profundo. Muy profundo. Exacto. Pero ahí hay calor. Exacto. Y ese calor, pues a través de las rocas, me imagino que va subiendo esa temperatura. Correcto. Y el reto nuestro es que estamos hasta arriba, es que meter meter algún tipo de tubería, para no decirlo del popote, ¿no? Algún tipo de tubería. Sí. Y alcanzar ciertas profundidades para buscar ese calor. ¿Es roca caliente o es agua caliente o pueden ser las dos? Pues lo que más se ha utilizado, y aquí en México utilizamos el agua caliente. El agua caliente. O sea, hay lugares donde hay esta agua a presión abajo muy, muy caliente, o sea, 300 grados, muy caliente. Ok. Y cuando la sacas, se hace vapor. Ok. Y ya que se hace vapor, la metes en una turbina. Pero hay otros lugares que solamente hay roca caliente, por ejemplo, en Australia. Entonces ya hay pilotos en los que meten agua a presión, dejan que se caliente y luego sacan esa agua caliente. Entonces aquí en México y en muchos lugares de Latinoamérica estamos privilegiados porque estamos en lo que le llaman el cinturón de fuego. Tenemos muchos volcanes, muchas placas chocando entre ellas, eso genera mucho magma que se está ahí moviendo y pues hay lugares donde se han ido aguas termales, ahí se podría utilizar la geotermia. Eso es, en el fondo, ¿no? Exacto. Son aguas que vienen justamente de estarse calentando por la tierra y platicábamos de que en México llevamos muchos años en eso. Supongo, ¿quién más? ¿La propia Comisión Federal de Electricidad es la que usa más esto? Sí, correcto. En México hay 5 plantas geotérmicas, 4 son de la CFE y una es de privado. Entonces, sí, quien tiene realmente la batuta y quien tiene la mayoría de las plantas es la CFE. De hecho, la segunda planta más grande del mundo está en México. ¿La segunda? ¿Dónde está esa planta? En Baja California. Se llama Cerro Prieto. ¿Y esa de Cerro Prieto es geotermia? Sí, es geotermia. Y, por ejemplo, en cuestión global, México está ahorita en número 7, pero hemos estado mejor. Ahorita hay países como Turquía. ¿En términos de qué? ¿De producción? En términos de producción, exacto, de cuántos megawatts estás produciendo. Pero hay países como Turquía o África que le han estado metiendo mucha fuerza y pues nos han superado, ¿no? Pero en los países más altos está Estados Unidos, Nueva Zelanda, Indonesia. Entonces sí, es una fuente que se aprovecha mucho, pero se podría aprovechar mucho más. Y a ver, comentas varias cosas. Una que siempre, a mi juicio indebidamente, pero
pero es un buen punto a favor de la geotermia. Dirías, aquí no hay intermitencia, porque no es como el sol, pues que en la noche no hay sol y por lo mismo, oye, no podemos generar electricidad del sol. No, en la noche no. Los vientos, también en México, los vientos pueden ser más fuertes alguna hora que otra. Aquí lo que entiendo es, pues, constante. Exacto. Permanente. Exacto. Día y noche. Día y noche. Todos los días de la semana. 24/7 y oscila muy poquito la producción. No es como solo el viento que sí va a cambiar. Por eso son intermitentes, ¿no? Cambia mucho. Este no. Se le llama energía base. Y esos son los que te puede dar, pues, el petróleo, el carbón, los ciclos combinados y la geotermia, que es una energía renovable. Con la diferencia de que esta es renovable y esta es limpia. Sí, es limpia. ¿Qué tan sucio es hacerla limpia? O sea, ¿qué tanto tienes que de repente, no? Seguramente siempre hacer obras, quitar cosas, afectar la naturaleza, pero al final del día, después no estás generando pues, gases de efecto invernadero, ¿no? No generas ninguno, me imagino. Correcto. Y muchas regulaciones ya obligan a estas plantas a reinyectar esas aguas tibias, digamos, porque ya las usaste, ya se enfriaron un poco. Entonces ha habido mucha mejora en eso también, porque antes podías poner esta agua ahí en el río, ¿no? Y pues obviamente agua a 70 grados mataba muchísimas cosas, pero ya ahorita se tiene que reinyectar, entonces tienes que hacer otro pozo, reinyectas esta agua y para esto tienes que conocer muy bien cómo se está comportando lo que ya nosotros llamamos tu reservorio, para no inyectar esta agua más fría y, llamémosle, matar tu reservorio, ¿no? Pues sí, porque si tú estás calentando agua y de repente, yo no había visto, pero entonces lo que tú estás diciendo es, un mecanismo es simplemente sale el agua caliente y cuando sale hace vapor, ¿no? Y ese vapor es el que mueve las turbinas. Exacto. Y esa electricidad que generan las turbinas la inyectas igual que como la inyectas de una planta de ciclo combinado, que la que generas del sol. Eso ya todo lo demás es igual. Todo lo demás es igual, correcto. Costos, ¿cómo se comparan, digamos? Yo más o menos me conozco el de la parte solar, en donde creo que son como, ha llegado a ser como de 500 pesos. Creo que es megawatt, ¿no? Unidad. Por megawatt. Contra 6,500 de combustóleo, que sería el más sucio y más caro. Entonces ahí sí, pues no hemos logrado convencer a la gente que 6,500 es más caro que 500. Tenemos un problema de explicar. ¿Pero esto dónde andará? ¿En medio? ¿Andará más cerca del viento? ¿Por dónde andarán los está costos? más cerca de... No, tal vez hay momentos en los que no va a ser tan barato como el viento, pero ha habido momentos en los que la geotermia ha sido la más barata de todas las ofertadas, ¿no? Agua. A ver, dijiste agua y has mencionado agua varias veces. La que ya está dentro, pues más bien el chiste es simplemente que al salir la volvamos a inyectar. Ahí no estamos perdiendo agua. No. El problema de inyectar más agua es que pues no traemos mucha agua en México últimamente, ¿no? Claro, aunque son aguas distintas. O sea, los reservorios de geotermia no es agua que esté relacionada al agua que nos tomamos. Es más profundo, normalmente. Y esa por lo mismo no son aguas que podamos estar utilizando para nosotros. No, tienen muchísimos minerales, que es otra de las grandes cosas de geotermia. Ya se está viendo cómo extraer, por ejemplo, el litio. Porque pues el litio, si queremos tener coches eléctricos, necesitamos mucho litio y muchas de estas aguas geotermales tienen litio. Entonces ya hay algunas empresas que están extrayendo este litio del agua geotérmica. Yo también de las cosas, yo creo que distingo entre el consumo de la energía en industria y lo que es las casas, ¿no? La industria yo entiendo que necesita mucho más energía o más potencia también. La geotermia, ¿te alcanza para esa potencia? Que es lo que luego le han criticado a la solar. Como si no alcanzara para esos arrancones, para cuando arrancan ciertas máquinas, como que le faltara. Esta sí tiene ese potencial. Sí, geotermia, dependiendo del lugar, claro que tiene ese potencial. O sea, para estar en, por ejemplo, un clúster empresarial, ¿no? Donde va varias empresas, sí, totalmente. Mientras tengas el recurso. Y la otra, te decía yo que había leído en algún libro de estos, de Alemania, es de los países que me vienen a la mente, pero seguramente muchos europeos, donde las propias casas tienen estas instalaciones a cierta profundidad y con este tema de que pues baja el agua, se calienta y sube, hace las veces un calentador de las casas. ¿Así funciona en Europa, en algunos lugares? Correcto, sí, muchísimos lugares. Holanda, varios países del norte. Islandia, casi toda su calefacción es térmica. Sí. Pero además, por ejemplo, en Islandia, esta magma, ¿no? que platicamos está bastante cerca. Entonces ellos tienen geotermia por todos lados, la verdad.
Y en otros lugares se puede hacer aunque no haya agua termal o demás, porque hay una temperatura estable a cierta temperatura, a cierta profundidad en todas partes del mundo. Entonces, si tú estás a 0 grados aquí en el exterior, abajo ya estás igual y a 15 grados. Okay. Y bueno, de que tu casa esté a 0 a 15 grados, ya es una gran diferencia. Y viceversa, ¿no? Si aquí estás a 30 grados, a cierta profundidad, llamémosle, no sé, 30 metros o menos, ya estás a 23. Y pues ya eso ya es una gran diferencia. Eso me llamó la atención porque yo no lo había visto así. O sea, decía, bueno, si siempre está caliente abajo, entonces la puedes utilizar para calentar arriba. Pero a veces también puede estar, ahora que vamos a tener temperaturas de 40, 45, 50 y abajo está a 20, entonces ocurre al revés. Enfrías el agua. Correcto. Yo diría que los países que lo están haciendo mejor son los que se adaptan. Cierto. Y los que buscan empujar parejo. Porque hay veces que tal vez el privado está dispuesto, pero el gobierno no tiene las regulaciones en lugar. Entonces todos tienen que tener la misma visión, ¿sabes? Que en el mismo camino. Y así avanzan muy rápido. Este caso que te comento de Turquía, ellos avanzaron muy rápido porque el gobierno implementó incentivos para todas las energías verdes. Y de repente, boom, boom. Claro. ¿no? Mientras que aquí es al revés, ¿no? Claro, los subsidios siguen estando para otro tipo de energías. ¿Qué le dirías a la gente joven, que son los que yo sigo pensando en un país de jóvenes, donde la mitad de la población tiene menos de 30 años? Menos de 30 años. Este país es de jóvenes. Sí, creo que esa es una muy buena forma de empezar, ¿no? Lo que me gustaría decir, o sea, es como cambiar nuestra forma de vida, entender que el mundo es distinto, ¿no? Y que nos tenemos que preparar y que realmente busquemos algo que nos apasione. Yo sé que es muy trillado y todo el mundo nos lo dice, pero es real. Por a mí, algo como será, me lo ¿no? decían mis papás, es escoge algo que te guste, porque de todas maneras vas a trabajar muy duro. ¿Te gusta o no te guste? Sí. Entonces, si te gusta, vas a trabajar muy duro. Sí, claro. Y lo vas a hacer bien. Si no te gusta, va a ser muy pesado. Sí. Entonces hay que buscar cosas que nos gusten, que nos apasionen, prepararnos. Y realmente hay tantos problemas en nuestro país que en serio escojan el que quieran. Escoge. El que quieran. O sea, no tiene que ser directamente ambiental, ¿no? Hay muchísimos problemas que de alguna manera llevan a que todo avance hacia un mejor lugar. Entonces yo diría que esa es la primera. Y la otra es empujen a los adultos, a los más grandes, pues. Sí. Porque al final, en toma de decisiones, tanto en empresas grandes, en gobierno, sigue siendo gente que no es menor de 30, ¿no? En su mayoría. Entonces tenemos que empujarlos a ellos, como dices, ¿no? ¿Dónde están estas marchas? ¿Dónde está el exigir, no? Hay que exigir, ¿no? Y yo creo que es algo conjunto. O sea, justo no puedes esperar que el gobierno haga todo, que las empresas privadas hagan todo, o que tú como consumidor hagas todo. Pero por lo mismo, entonces hay que hacer un consumidor consciente. Exigente. Y exigente. Exigente en el sentido de que también el exigir implica responsabilidad. Correcto. Hay que prepararse y hay que exigir y realmente hacer, hay que hacer. O sea, porque nos gusta mucho criticar, nos gusta mucho quejarnos, pero como dices, pues también hay que dar de vuelta, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para que mejore? O sea, ¿qué estás haciendo tú en tu día a día para que esto mejore? Sea lo que sea que separes tu basura, desde algo tan sencillo hasta me estoy preparando para abrir nuevas plantas geotérmicas, digamos, ¿no? O sea, hay un espectro enorme de cosas que se pueden hacer. Y a veces hasta traer estos temas cuando cenas con tu familia. O sea, ir creando esta conciencia y todos volvernos ciudadanos más conscientes. Son temas, ¿no? O sea, son temas donde yo creo que... A ver, aquí hemos aprendido, y un poco yo lo diré como cierre, aquí hemos aprendido que lo del cambio climático es una realidad. Esa es una. Es un problemón que además se está acelerando. Ya llegaron los temas de las sequías, ya llegaron las altas temperaturas. El daño ya está hecho. Pero el tema es que no se siga empeorando y aquí hoy aprendemos que la geotermia es también otra alternativa. Hemos hablado mucho del sol, del viento, pero esto es algo quizá más nuestro. Y con respecto a la parte del mensaje a los jóvenes, a ver, los años por venir son de ustedes. Y llegará un momento en que no haya a quien echarle la culpa, porque ya además son ustedes. Entonces, francamente, también ya es un momento en donde pues, hay que asumir el control de las cosas, hay que asumirlo y hay que exigir, pero también el que exige está obligado a dar. Pero sin miedo, ¿no? Sí, o sea, sin miedo. O sea, yo creo que finalmente este es uno de los sectores, yo creo que más bonitos, con más potencial, con más futuro. Y para mí sería muy traumático pensar que ese futuro se nos desvanece porque no tuvimos la capacidad de ejecutarlo y aterrizarlo. Correcto. No queremos que nos recuerden como las generaciones que no hicieron lo que pudieron. Y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.